El contexto de este devocional es Génesis 46, 1 al 27. Jacob partió de Beerseba, y los hijos de Israel pusieron a su padre Jacob y a sus niños y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y Jacob y toda su descendencia se fueron a Egipto. Jacob llevó a Egipto a sus hijos y a sus nietos, a sus hijas y a las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia. A todos ellos los llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Seraj. Pero y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fubá, Job y Simerón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Yayelet. Estos fueron los hijos que Lea le dio a Jacob en Padán Aram, además de su hija Dina. Sus hijos e hijas fueron un total de 33 personas. Los hijos de Gad: Sefón, Hagí, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser: Imna, Isúa, Isui, Bería y Seraj, la hermana de ellos. Los hijos de Beria: Heber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Silpa, la sierva que Labán dio a su hija Lea, le dio a Jacob, en total 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. En la tierra de Egipto le nacieron a José dos hijos, Manasés y Efraín, que tuvo con Asenat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Jupín y Ard. Estos fueron los hijos que de Raquel le nacieron a Jacob, en total 14 personas. Los hijos de Dan: Jusín. Los hijos de Neftalí: Yajesel, Guni, Yeser y Silén. Estos fueron los hijos que Bilá, la sierva que Labán dio a su hija Raquel, le dio a Jacob, en total 7 personas. Todos los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto fueron un total de 66 personas, sin contar a las mujeres de los hijos de Jacob. Los hijos que le nacieron a José en Egipto fueron 2. En total, los miembros de la casa de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Génesis 46, 5 al 27. En cuanto José se dio a conocer a sus hermanos, les hizo un pedido: que trajesen a su padre de Canaán y que Jacob, sus hijos y sus familias viniesen a vivir con él a Egipto. Cuando el faraón se enteró de que José se había reencontrado con sus hermanos, resolvió dar lo mejor de su tierra para que Jacob y su familia se establecieran en aquel país, y puso a su disposición carros para que todos ellos fuesen trasladados allí. Habiendo recibido la confirmación por parte del Señor de que ese era el camino que debía tomar, Jacob se puso en marcha junto con toda su familia. Muchos años habían pasado desde que Dios había llamado a Abraham, y ahora, tal como vemos en este pasaje, su descendencia a través de su nieto Jacob era bastante numerosa. Pero, ¿por qué la Biblia incluye esta lista interminable de nombres? La historia bíblica es la historia de la redención. Ya en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió que enviaría un Salvador. Para llevar a cabo su plan, Dios escogió a Abraham. De él, Dios haría surgir una familia, que más tarde se convertiría en una gran nación, de la cual vendría el Mesías, quien derrotaría definitivamente a Satanás, el pecado y la muerte, y daría salvación a los suyos. La Biblia contiene el registro de los descendientes de Jacob porque de esta familia vendría Jesús, el Salvador del mundo que Dios había prometido desde la antigüedad. Cuando leas esta extensa lista de nombres, tal vez la mayoría te resulte desconocido o indiferente, y quizás no te sientas interesado por ellos. Sin embargo, Dios sí se interesó por cada una de estas personas.
Él se deleitó escribiendo los nombres de esta lista, y lo hizo porque cada uno de ellos le pertenece. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Para Dios, cada uno de sus hijos es tan especial que tiene sus nombres anotados en su libro, el libro de la vida del Cordero. Piénsalo, ¿está tu nombre escrito allí? Entre los hijos, nietos y bisnietos de Jacob que se trasladaron a Egipto, sus descendientes suman 67 hombres. Si a estos agregamos a José y sus 2 hijos, quienes ya vivían allí, tenemos un total de 70. Al igual que muchas grandes obras de Dios, su pueblo tuvo un comienzo lento. Le llevó a esta familia 215 años para crecer de un solo hombre, Abraham, a 70. Sin embargo, en 430 años, el pueblo de Israel salió de Egipto con 600.000 hombres, es decir, una nación de aproximadamente 2 millones de personas. La vida de Jacob puede dividirse en 3 áreas geográficas. No obstante, estos no solo son lugares que podemos ubicar en un mapa, sino que también representan los diferentes niveles espirituales de este patriarca. El primero de ellos fue Harán. Después de haber engañado a su padre y haberse quedado con su bendición, Jacob se vio obligado a huir a Harán, la tierra de su madre Rebeca. Hacia allí, Jacob partió solo con su bastón. En Harán, Jacob fue un hombre que, a pesar de haber tenido una visión gloriosa del Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham, y aún habiendo recibido promesas maravillosas de su bendición y cuidado, vivió bajo el impulso de sus instintos y deseos sin conocer al Señor. El segundo lugar fue Canaán. Jacob salió de Harán huyendo de su suegro, un hombre que lo había engañado de todas las maneras posibles. No obstante, no se fue de allí con las manos vacías, sino con una gran familia y muchas posesiones. Allí, en Canaán, Jacob lucharía con Dios, y al hacerlo confiando en sus propias fuerzas, solo encontraría su derrota. Sin embargo, aquella derrota fue su victoria, ya que cuando se rindió al Señor, Dios comenzó a trabajar en su corazón, quitando todo el pecado que estorbaba y acercándolo cada vez más a Él. El último lugar donde estuvo Jacob fue Egipto. Finalmente, Dios guió los pasos de Jacob hacia Egipto. Ahora Jacob ya no huía, no seguía sus propios impulsos ni se apoyaba en sus propias fuerzas, sino que buscaba la dirección del Señor en todo y actuaba movido por su fe en Él. A pesar de su deshonestidad, su orgullo y su autosuficiencia, al final de su vida Jacob logró convertirse en el hombre que Dios quería que fuese. Sin lugar a dudas, solo el Señor podía lograr esta transformación en una persona con un carácter como el de Jacob. A veces vemos actuar a algunas personas y pensamos, es imposible que esta persona cambie. Sin embargo, en el diccionario de Dios, la palabra imposible no existe. Cuando el Señor desea trabajar en la vida de alguien, no hay carácter difícil o actitudes tan arraigadas que no puedan ser transformadas para su gloria. Por lo tanto, no te des por vencido y continúa orando por la salvación de esa persona que conoces, cuyo carácter tal vez muchas veces te desanime y te haga sentir frustrado. Recuerda que tal como hizo con Jacob, Dios es capaz de colocar corazones de carne donde antes había corazones de piedra.